¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto y estamos comenzando ya nuestra edición para este día lunes 10 de enero. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en CNN Chile. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias. Vamos a adelantar los temas que estaremos revisando el día de hoy, analizando en detalle en esta edición. Y comenzamos con el proyecto que busca el financiamiento para la pensión garantizada universal, la PGU, que hoy día tendrá otro día bien importante, muy relevante en la Cámara de Diputados, porque se vota esta iniciativa que, recordemos, lo que busca es generar los recursos para darle sostenibilidad en el tiempo a esta pensión garantizada universal. El punto de desacuerdo entre la oposición y el gobierno fundamentalmente tiene que ver con cómo generar mecanismos de financiamiento sostenibles de largo plazo, aunque la intención está efectivamente en sacarlo adelante. En el gobierno están, dijo el ministro Rodrigo Cerda, abiertos a buscar caminos de solución para generar el apoyo necesario y que esta iniciativa logre despacharse lo antes posible. De hecho, el ministro Cerda puso un plazo fatal para esto. La próxima semana debería estar despachado el proyecto si es que se quiere pagar la PGU por primera vez en febrero. Revisamos detalles en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otra parte, el ministro Rodrigo Cerda también confirmó que durante esta semana el gobierno va a enviar al Congreso el proyecto que busca generar cambios en el mercado del gas. Recordemos que después de un informe de la Fiscalía Nacional Económica que acusa escasa competencia en este mercado, lo que ha buscado el Ejecutivo es generar cambios legislativos y normativos para de esa manera modificar la estructura que tiene esta industria en nuestro país, donde hay tres actores dominantes. Recordemos que han surgido varias iniciativas, otras que van en paralelo. Lo que buscan es que los municipios puedan distribuirlo. Bueno, veremos si es que el gobierno acoge de alguna manera las recomendaciones que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica en esta materia y cuál es la recepción que tendrá además en el Congreso sobre este punto. Por otro lado, hay indicadores que están mostrando un buen momento para la economía nacional, a pesar de algunas turbulencias asociadas, por ejemplo, a alta inflación o a proyecciones de crecimiento algo más bajas para este 2022. Bueno, hoy día conocimos detalles del IPECO, que es un informe de expectativa de los consumidores que muestra un récord para los últimos 3 años. En 36 meses que no veíamos un indicador que estuviera en estos niveles. Este dato lo recopila la Universidad del Desarrollo y mostró un fuerte repunte en su última medición de más de 39 puntos para llegar a un valor de 106,9 puntos, lo que muestra una alza sostenida en las últimas semanas. Asociadas, dicen en el análisis, fundamentalmente a mayor liquidez, también a una recuperación del mercado laboral que se empieza a notar. Y otros datos que recoge la encuesta CADEM de esta semana también muestran una expectativa similar, positiva, por cierto, en la economía chilena. Ya vamos a estar comentando estos datos en minutos. Y la controversia sobre el litio sigue durante esta semana y probablemente lo haga en las próximas porque hoy día el ministro Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, irá a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y será en ese lugar donde tendrá que dar algunos puntos de vista y explicar algunas dudas que hay respecto a la licitación que ha convocado el gobierno, que está en desarrollo, recordemos, y que debería adjudicarse esta semana precisamente. Hasta el 14 de enero hay plazo para que el ministro adjudique esta licitación, donde, recordemos, hay 5 interesados para explotar estos nuevos yacimientos de litio en Chile. Claro, esto se contrapone con los planes que tiene el gobierno entrante del presidente electo Gabriel Boric, y eso es probablemente lo que va a marcar la reunión del día de hoy. Vamos a estar con los detalles, por supuesto, durante esta jornada en CNN Chile. Por último, revisamos detalles del rendimiento de los mercados en el día de hoy. ¿Cómo comenzó la semana la bolsa a nivel internacional? Es lo que vamos a ver a continuación en algunos números destacados para el día. La bolsa del Eurostoxx, el indicador más bien de este indicador paneuropeo, va cayendo 0,1% hasta ahora. En esa misma línea, Londres está cayendo muy poco, 0,02%, casi plano, mientras que el DAX alemán está con una baja de 0,08% a esta hora de la mañana. Más temprano también el Nikkei cerró con una caída de 0,03% en la bolsa de Japón. Los commodities están subiendo a esta hora de la mañana, el petróleo acercándose a $78 por barril, el cobre en tanto en $4 con 41 centavos la libra. Son algunos de los números que marcan el arranque de la semana a nivel internacional.
Bien, 8:06. Partimos entonces revisando el detalle de las informaciones más importantes de esta semana y por supuesto que la PGU va a ser uno de los asuntos relevantes porque hay premura además para despachar pronto esta pensión garantizada universal. Hoy día en la Cámara de Diputados se vota el proyecto. Siguen los reparos de parte de los diputados de oposición. Sin embargo, no hay intención tampoco de echar por tierra este proyecto, de rechazarlo, porque eso impediría que se pueda pagar en el mes de febrero. Por lo mismo, hay voluntad para tratar de llegar a un acuerdo, pero bien específico, sobre cómo financiar esta iniciativa. ¿Qué es lo que viene en la jornada de lo que vemos en la siguiente nota? Semana clave para las pensiones. Este lunes la Sala de la Cámara de Diputados revisará el proyecto de financiamiento de la PGU. Inicialmente la iniciativa del gobierno buscaba la reducción de las exenciones tributarias. Sin embargo, la Comisión de Hacienda agregó el denominado impuesto a los superricos. Que ese impuesto a los altos patrimonios es un impuesto que, de acuerdo a los cálculos, pensando que tendría evasión del 50%, a pesar de eso, pudiera permitir recaudar 0.57 puntos del PIB. O sea, resolvería, si no la totalidad, una buena parte del financiamiento. Cuestión que no cayó bien en el oficialismo. Incluso se habló de que esto retrasaría la aprobación de la pensión garantizada universal debido a que las discrepancias las podrían zanjar en el Tribunal Constitucional. Esta presentación del impuesto a los superricos en la Comisión de Hacienda hace que el proyecto sea inviable en el mediano plazo y que la gente lo sepa. Lo que se está buscando es entorpecer la aplicación desde febrero en adelante de este proyecto de pensión garantizada universal, porque el gobierno va a tener que ir al Tribunal Constitucional. Hoy día, cuando el propio presidente electo, Gabriel Boric, ha puesto sobre la mesa una pensión básica universal de 250.000 pesos, yo de verdad cuestionar 185.000 pesos lo encuentro que es no de mal gusto, una pésima noticia. Desde el gobierno, en tanto, si bien tomaron una postura similar, ahora se mostraron abiertos a dialogar para que precisamente la PGU pueda ser aprobada y pagarse por primera vez en febrero. Yo creo que aquí las personas, creo que a mí lo que muchas veces me enseñaron es que conversando no vamos a llegar a acuerdo. Yo espero que eso se hace y que por lo tanto no tengamos que ir al TC. Bueno, y por lo tanto démosle tiempo también al trabajo político legislativo para que podamos llegar a esos acuerdos. Así la atención se centra en si estarán o no los votos para aprobar el financiamiento de la pensión garantizada universal. Por un lado, los cuestionamientos al proyecto del financiamiento en general y por el otro están las críticas al denominado impuesto a los superricos. Lo más probable es que el día de mañana en la sala de la Cámara la oposición repita la votación que ya realizó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto para crear la pensión garantizada universal con su financiamiento. Como se mantiene la duda, desde el oficialismo llamaron a la oposición a generar acuerdos para avanzar y no retrasar la aprobación de los recursos, sobre todo después de que el Consejo Fiscal Autónomo, entre otras recomendaciones, señaló que tanto la PGU como su financiamiento debían ser aprobados en conjunto. Es un llamado a la oposición a aprobar el proyecto que financia la pensión garantizada universal. No se saca nada aprobando por unanimidad la pensión garantizada universal y no aprobar su financiamiento, porque eso significa que el proyecto simplemente no va a poder entrar en vigencia y la gente no va a poder recibir su plata en febrero. Habrá que esperar a la jornada de este lunes para ver si finalmente los acuerdos se generaron para aprobar el financiamiento. De ser así y no pasar por el Tribunal Constitucional, el calendario de la PGU podría continuar de acuerdo a lo previsto por el gobierno y eventualmente comenzar los primeros pagos a contar del próximo mes. 8:10. Vamos a otro tema. El ministro Rodrigo Cerda confirmó este domingo en entrevista con Mesa Central en Canal 13 que esta semana se enviará el proyecto que busca cambiar el mercado del gas en nuestro país, introducir sobre todo más competencia para esta industria dominada, como sabemos, por tres grandes actores a nivel nacional. ¿De dónde se origina todo esto? Bueno, del informe de la Fiscalía Nacional Económica, que fue conocido hace algunos meses, ratificado hace un par de semanas atrás, más en detalle, y donde se plantean duros reparos a la competencia que existe en este mercado. El proyecto, ayer el ministro Rodrigo Cerda no entregó mayores luces sobre cuál sería su foco. Sí confirmaba que se enviaría esta semana y que se espera un trámite o que comience el trámite pronto, pero de todas maneras hay una base y que tiene que ver con las recomendaciones que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica en este sentido. Uno de los puntos críticos
es que sugiere que estos tres grandes actores, Abastible, Gasco y Lipigas, salgan del mercado minorista, se dediquen solo al abastecimiento mayorista en nuestro país y de esa manera se busque generar más competencia, sobre todo sin la obligación que tengan algunos distribuidores locales de estar amarrados solamente a uno de estos proveedores. Ese sería uno de los puntos centrales. Veremos si el gobierno lo recoge o no, porque hasta ahora no ha dado mayores luces. Sin embargo, lo que sí adelantó el ministro Llobet a fines del año pasado es que las recomendaciones son coincidentes con el proyecto de ley que se ha preparado. Este proyecto, dijo, va a aumentar la competencia en el mercado del gas para reducir los precios y así ir en beneficio de las familias chilenas. Recordemos que además en el Congreso hay iniciativas que buscan permitir a los municipios la distribución de gas para poder de esa manera ir generando algunos descuentos importantes en los consumidores finales. Un último dato, es importante ver también en cómo en la prensa escrita estas compañías han ido desplegando también mucha publicidad tratando de explicar cómo funciona el mercado del gas o destacando algunos convenios en particular como una forma de probablemente preparar el terreno para la discusión que viene en el Congreso en esta materia. Bien, vamos a otro tema. Ya les contábamos que la confianza de los consumidores ha mostrado un repunte importante en las últimas semanas. Así lo refleja el IPECO, que es un indicador que elabora la Universidad del Desarrollo y que muestra precisamente un repunte importante en este sentido, en una señal que hay que leer con bastante cuidado, porque es el reflejo finalmente de cómo están variando las expectativas a nivel nacional. Este indicador subió en más de 39 puntos en su última medición. En diciembre llegó a su mayor nivel en más de 3 años y de esta forma entonces muestra también una ratificación de esta tendencia al alza que se ha visto en las expectativas y en la confianza que tienen los consumidores. Por una parte hay una mejora en el mercado laboral que podría estar incidiendo también en las expectativas que tienen los consumidores a nivel local y por otra parte también los buenos datos macroeconómicos. Recordemos que llevamos 8 meses creciendo a 2 dígitos en lo que muestra el IMASEC y en ese sentido eso también va impactando positivamente en la confianza de los consumidores. Ahora, las perspectivas a futuro, si bien son un poco menores los niveles positivos que muestra este indicador, de todas maneras dan cuenta también de una confianza importante respecto a lo que viene hacia adelante. De hecho, hay otro dato que podemos cruzar también que tiene que ver con la encuesta Plaza Pública CADEM. Las perspectivas positivas del futuro gobierno de Gabriel Boric, si bien cayeron en la última encuesta, de todas maneras muestran que un 46% cree que a Chile le da bien o muy bien en la nueva administración del presidente electo. Y hay un 60% que dice estar optimista sobre la situación económica del país, a pesar, como decíamos, de las perspectivas y las proyecciones que hay para este año y de los niveles de inflación que empiezan a golpear también el bolsillo de los chilenos. 8:14. El litio se ha tomado la agenda política también en las últimas jornadas y hoy día tendremos nuevos antecedentes bien importantes que va a entregar el ministro de Energía y Minería, el biministro Juan Carlos Llobet. Va a estar presente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para entregar más detalles sobre esta controvertida licitación del litio, que recordemos fue convocada en octubre pasado. Ya tiene sus resultados, hay 5 ofertas que están en competencia y esta semana, 14 de enero es el plazo, se deberían conocer los detalles de la adjudicación, es decir, el ministerio debería entregar ya estos contratos especiales de explotación de litio a estos interesados, a los 5 oferentes, o algunos de ellos al menos. Bueno, hoy día tendremos más detalles sobre cómo se desarrolló esta licitación, podremos escuchar también las respuestas del ministro ante los cuestionamientos que han planteado parlamentarios, que han llegado incluso a la presentación de proyectos de ley que buscan generar cambios e impedir finalmente esta licitación que está en curso. Todo esto con el telón de fondo de las conversaciones entre el actual gobierno y el que asumirá el 11 de marzo próximo, pues la administración del presidente electo Gabriel Boric tiene planes distintos para el desarrollo de esta industria. Han cuestionado la forma en la que se dio la licitación y eso es lo que se está negociando en estos momentos para ver si es que es posible revertirlos en algún sentido. La semana pasada estuvo aquí en CNN Chile Noticias Express Billy Krag,
quien es el experto en desarrollo de este mercado dentro del equipo económico del presidente electo Gabriel Boric, y planteaba algunos reparos, fundamentalmente a cómo se dieron condicionantes para esta licitación, si es que hay condicionantes medioambientales o de encadenamientos productivos o de desarrollos nuevos que podrían asociarse. Esa posibilidad aparece como una luz para tratar de zanjar el tema entre ambas partes, entre el gobierno actual y el entrante, de tal manera de seguir adelante con esta licitación sin que eso afecte los planes a futuro para la explotación de este mineral no metálico. 8:16, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos analizando detalles de las proyecciones que se hacen para este año en materia de tasa de interés en nuestro país. En el mercado ya dan por descontado una nueva alza en la reunión de este mes después de los datos de inflación conocidos el viernes. Al regreso analizamos ese escenario en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica 8:19 para hablar de inflación, para hablar de las tasas de interés y de las proyecciones para este año. Después del dato que conocimos el viernes pasado, la preocupación cunde en el mercado porque llegamos a la inflación más alta anual, la inflación más alta desde el año 2007. 7,2% fue el cierre del año anterior. Y esto evidentemente que genera preocupación y también marca de alguna manera lo que se puede esperar para la próxima reunión de política monetaria. Vamos a conversar del tema. Estamos en contacto con el economista académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Gracias por el contacto, Alejandro. Muy amable. Hola Sebastián, qué gusto de escucharte. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Alejandro, bueno, a partir del dato que conocimos el viernes sobre inflación, la pregunta de inmediato es ¿qué es lo que podría hacer el Banco Central? Hay reunión de política monetaria este mes, a fines de enero. ¿Qué se puede esperar para esta reunión, Alejandro? Bueno, lo que estamos viendo, este es un proceso de una trayectoria de la inflación persistente que ha ido adquiriendo una dinámica que algunos habíamos advertido. Me recuerdo una conversación contigo hace algunas semanas, si no meses atrás, a raíz del impacto que estaba causando en el exceso de gasto de la economía los famosos retiros. Y también estaba el impacto fiscal, que uno a veces le puede encontrar más razón, porque hay gente que se quedó sin ni uno, ¿no es cierto? Sí. Debido al proceso de la pandemia y las restricciones para ir a trabajar. Pero habiendo dicho eso, creo que aquí ha habido un descuido en las políticas públicas y que ha obligado al Banco Central a entrar en un proceso de ajuste donde la tasa de interés ya la tenemos en 4%. Y respecto a tu consulta, creo que en la reunión de fin de mes, de fin de enero, va a subir 1.25. O sea, vamos a llegar a 5.25 de tasa de interés. Y ese proceso debe continuar a raíz de que creo que hay una persistencia, que es una palabra que estamos escuchando mucho, en la trayectoria de la inflación y que tiene efectos muy malos, sobre todo para la gente de menores ingresos. Para los pobres. Los pobres están pagando ese impuesto. No sería una sorpresa de todas maneras porque el Banco Central lo ha adelantado, pero ¿tú crees que podría incluso ser superior al 125 puntos base del alza? Es poco probable que la gradualidad que está implementando el Banco Central y haga ese salto. Yo lo que tengo claro, el programa monetario que el Banco Central lo ha hinteado, lo ha indicado en el último IPOM, ¿no es cierto? Que lo conocimos hace pocas semanas, y sabemos que la tasa de política monetaria podría llegar a 6,25 a fin de año, pero yo acá tenemos en esta ecuación un dato que es muy, muy importante, que es el dato de expansión fiscal, ¿no es cierto? Y tenemos la amenaza cierta de nuevamente que se encienda este proceso de contagio. Ojalá que no, pero hay que estar alerta y obligue a encerrar a la gente de nuevo. Yo no sé, yo soy agnóstico, así que no le puedo rezar a nadie, pero yo espero que por lo menos tengamos clara la trayectoria que necesitamos para estabilizar la situación de inflación, que creo que en este momento es la más importante. Es más importante que incluso la trayectoria de crecimiento que se ve débil también para este año. Alejandro, ahora, ¿tú crees que el Banco Central ha sido exitoso en tratar de anclar las expectativas que tiene el mercado sobre la inflación? Porque este dato del 7,2% está por sobre lo que se proyectaba.
Yo creo que sí, yo creo que el Banco Central ha establecido una marca y hay confianza que el anclaje de expectativa se produzca, el anclaje de expectativa de inflación, pero el Banco Central no puede hacer nada y no ha hecho más que recomendar que se debe alocar el gasto público de una manera muy razonable para no evitar que nuevamente se desanclen las expectativas de inflación y eso se convierta en un acicate adicional para que la inflación siga creciendo. En ese sentido, el gobierno entrante del presidente electo Boric va a tener que tener mucho cuidado, y yo celebro que se haya reunido con el Consejo del Banco Central, que es el instituto o la parte de la institucionalidad que mira en forma más seria la inflación, porque es autónomo, y al ser autónomo va a hacer la pega. Y la pega es controlar la inflación. El Banco Central, por un mandato constitucional, debe llevar la trayectoria de la inflación a un rango entre un 4 y un 2%. Y a vista de los resultados que tuvimos hace pocos días, de 7,2%, claramente está fuera del rango. Alejandro, ese punto es bien relevante, porque tú hablas de la trayectoria de la inflación y estas cosas también, la trayectoria me refiero, no es tan fácil de girarla, ¿no? Toma tiempo, requiere una respuesta de parte de los actores del mercado. En fin, ¿tú crees que es posible que este año, 2022, lo cerremos con una inflación más cerca del 4%, que es lo que se ha planteado como meta? No, yo creo que en estos momentos es imposible. Es imposible porque eso implicaría un shock monetario mayor, y eso no lo va a hacer el Banco Central. Yo creo que nuestra aspiración en estos momentos es tener una inflación entre 5 y 5,5% a fin de año, y es un proceso, como tú bien lo describes, que se acerca con gradualidad hacia llevar esa trayectoria. Ahora, aquí no es importante solo el dato, es importante la trayectoria, como hemos explicado otras veces. Cuando tú entres en una carretera, ¿no es cierto?, en una autopista, tú no te puedes salir en cualquier momento, tienes que esperar la siguiente salida, y ese flujo, ¿no es cierto?, en este caso de inflación, nos está llevando a una trayectoria que todavía va a estar fuera del rango meta. Pero aquí la clave es que observemos que esta trayectoria converge y no diverge. Yo creo que esa es la clave del asunto. Alejandro, una última pregunta sobre política, precisamente, porque ha habido cuestionamientos también a la forma en la que se comportó la política fiscal, es decir, el rol del gobierno el 2021, que muchos la veían algo distanciada de la política que estaba llevando adelante el Banco Central. La reunión que tuvieron el presidente electo Gabriel Boric con Mario Marcel, ¿tú crees que es una buena señal en ese sentido de que puedan ir convergiendo las dos políticas? Absolutamente, absolutamente fue una buena reunión. Yo confío mucho en Mario Marcel, el presidente, el gran presidente del Banco Central, ¿no es cierto?, que ha llevado a tener la confianza que va a converger esa trayectoria. Pero la política fiscal está fuera de su alcance. Está fuera de su alcance. Y te hago ahí la salvedad. El presupuesto para el año 21 se pasó en unos 20 y tantos mil millones de dólares, como 22.000 o 23.000 millones de dólares. Y eso es lo único que ha ajustado la autoridad en conjunto con el Parlamento, que está aprobado el presupuesto. No nos hagamos sueños de que eso significa un ajuste de verdad. Un ajuste de verdad es bajar de los 70.000 millones de dólares, pero vamos a ver cómo y dónde, y eso va a ayudar. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya habrá momento para analizar también lo que vaya resolviendo el Banco Central en las próximas semanas. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias, Sebastián. Buen día, hasta luego. 8:27, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales con Jacinta Molina en Conexión Global. Que tengan un buen día.